para conocimiento de la mayoría, ¿cómo definiría entonces finalmente esa narración oral escénica? La narración oral, cuando yo comienzo estos talleres con mis alumnos en la Escuela de Instructores de Arte y también en los diferentes talleres que he dado en otros países y en Cuba también, les dejo a que ellos los definan ellos mismos, porque les doy algunos caminos, porque todo el mundo va a tener un concepto especial de narración oral. Yo sí creo que esto es un arte escénico, que es un arte que emplea todo un proceso de comunicación, es un arte que apela al imaginario del público y nosotros damos una serie de información al público sobre la historia y el público va co-creando sus propias imágenes. El narrador oral sigue siendo la persona, no estamos haciendo el personaje, somos nosotros mismos con nuestras virtudes, con nuestros defectos y contamos así desde nuestra personalidad, desde nuestra experiencia, desde nuestra instrucción, desde nuestra manera de ser, desde cómo nos movemos, desde cómo hablamos, contamos la historia. Pero desde su óptica, ¿cuáles son las técnicas más básicas que debemos tomar en cuenta a la hora de ponernos en la posición de un narrador oral? Para mí es importante establecer un contacto visual con el público, aunque lo tenga genérico, como en sentido general. En vez de uno, sean muchos, pero tenerlo ahí. Lo otro es el lenguaje vocal verbal. Tú tienes que ser audible. Las personas tienen que entenderte de arriba a abajo. Tienes que articular, tienes que tener buena dicción, tienes que proyectar la voz, tienes que saber utilizar los silencios orgánicos, porque también esos aportan dramatismo a lo que estás diciendo. Y también están con todo eso la intencionalidad. Cómo dices la palabra. Y luego la utilización de el rostro, que empieza a dar señales al público. Y por supuesto, los lenguajes no verbales tienen una fuerza superior aquí en la decodificación que hace el cerebro por encima del lenguaje verbal. Nos cuenta un poquito de esa experiencia de pues, la destacadísima Mayra Navarro, con quien usted tuvo el privilegio de formarse, de aprender de ella. ¿Cómo fue ese encuentro y cuáles son las cosas más importantes que le agregó como persona y como profesional? Mira, esa es una pregunta muy especial. Mayra para mí es una persona especialísima. Déjeme decirte una anécdota pequeñita. Yo trabajaba en el Gran Teatro de La Habana. Estaba allí dirigiendo proyectos culturales y en el equipo de Relaciones Públicas y Divulgación. Y me dicen que debo atender a una personalidad de la cultura que se llama Mayra Navarro. Cuando veo por primera vez a Mayra, me doy cuenta que yo la había visto de pasada, cuando yo a veces iba a la Biblioteca Nacional y la veía contando con los niños. Y creo que en alguna otra actividad la había visto, pero no me había detenido. Porque yo en aquella época era actor de teatro y nada, aquello que hacía de contar cuentos, yo dije, eso es insignificante, no es importante. Fíjese usted qué tontería lo de uno, ¿no? Qué falta de humildad, para decirlo de alguna manera. Entonces yo estaba allí atendiéndola cuando comenzó el taller básico, me iba para mi oficina, después que la presenté, y ella me llamó muy discretamente y me dijo, usted está invitado a quedarse, ¿quiere pasar el taller? Y yo pensé, como tenía que estar hasta el final del taller y cerrarlo, y cerrar su presentación, dije, bueno, para matar el tiempo. Eso fue lo que pensé. Pero cuando aquella señora abrió la boca y comenzó el taller, que lo comienza contando un cuento, yo quedé fascinado. Yo quedé fascinado y me di cuenta que jamás en mi vida había tenido una experiencia tan sublime como esa. Y desde ese momento pasé cerca de 15 talleres con ella. Claro, con el privilegio de que yo trabajaba en el Gran Teatro. Yo era el director de proyectos culturales a la que ella pertenecía. Pero no me perdía ninguno de sus talleres. Fui pasando uno por uno y fui su coordinador. Y creamos el programa de la Escuela de Instructores de Arte juntos, creamos peñas juntos, guiones juntos para los mismos
compañeros del taller. Creamos juntos el foro de narración oral, que fue una idea nuestra de crearlo junto con ella. Realmente trabajamos muchísimo y yo disfrutaba a Mayra mucho como maestra porque me enseñó tanto, pero tanto, que ustedes no se pueden imaginar. Yo lo aproveché todo lo que ella me pudo dar. Tenemos una pregunta y dice, saludos maestro, dice Rafael Sierra. Dentro de una narración, ¿el narrador puede imitar las voces de los personajes del cuento y posibles gestos? Sí, siempre y cuando siempre mantenga la voz, y va a cambiar voces, la voz de cada personaje y no se equivoque. No es necesario, porque la narración oral implica la reiterar. Uno puede reiterar quién es el que habla. Además, debe quedar claro para que la persona que está escuchando entienda por dónde va la historia. Pero sí se pueden hacer voces siempre y cuando la mantenga de principio a final y no se equivoque. Y la gestualidad y caracterización de cada personaje la repita siempre. Ana Peguero, saludos Ana Peguero. Ella nos pregunta, ¿cómo sacar los sucesos de un cuento que yo decida narrar y cuántos sucesos se recomienda tener en ese cuento? Excelente pregunta. Cuando le voy a decir lo que yo hago desde mi experiencia. Yo leo en primer lugar muchísimo para poder encontrar el cuento, que es muy difícil encontrar ese cuento que te toque, que te diga, yo soy. Entonces lo ficho. Los cuentos tienen diferentes extensiones. Uno puede encontrarse un cuento de una cuartilla y un cuento de 10 cuartillas. Y entonces ahí está la diferencia de los sucesos. Y ahí está también el proyecto que tú quieres hacer. Dependerá de la extensión del cuento, dependerá del proyecto que tú quieres hacer. Porque a lo mejor tú quieres hacer un cuento de 15 minutos y el cuento es largo y lo llevas a 15, pero a lo mejor te dice, sí, pero el espacio que tienes es de 10 minutos. Entonces tienes que tratar de escoger los principales sucesos, los que realmente aportan los puntos de giro a la historia. Cuando narramos para niños, aunque los cuentos se narran igual para todos los públicos, pienso, pero cuando narramos para niños tenemos que escoger tal vez las características del cuento. No vamos a hablarle de economía, de censo a niños de 3, 4, 5 años, porque ellos le podemos hablar, pero no se van a interesar, no les importará para nada. No tiene que ver con ellos. No lo comprenden. Entonces los cuentos para la edad rítmica son cuentos, porque hay diferentes edades desde el punto de vista psicológico, y eso tiene que ver también con cuando nos paremos a un escenario, el público a que vamos a dirigirnos para ser más efectivos. El narrador debe tratar de ser lo más efectivo posible. Y si trabajamos con estos niños de la edad rítmica, a ellos les encantan las historias que tienen ritmo y en que se juega con los niños. Esto es un cuento de la tradición oral. Y comienza así. Había una vez una mamá pata que tenía 3 hijas. A la primera le puso el nombre original de Pata, a la segunda Pata Pata y a la tercera, el muy especial, Pata Pata Pata. Mamá Pata estaba orgullosa de sus hijas y fue por toda la granja para presentársela a todos los vecinos. Se encontró con Mamá Gallina y le dijo, ay, Mamá Gallina, mire, le presento a mis hijas. Esta es la primera que se llama Pata. Esta es la segunda que se llama Pata Pata. Y esta es la tercera que la nombré Pata Pata Pata. ¡Oh, qué lindonas! Dijo Mamá Gallina. Y Mamá Pata, orgullosa, le dio las gracias y continuó presentando a sus hijas al resto de los animales que vivían con ella en la granja. Y se encontró con Mamá Pava. Ay, Mamá Pava, mire, le presento a mis 3 hijas. Esta es la primera que se llama Pata, la segunda Pata Pata y la tercera Pata Pata Pata. Gulu, 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 gulu. ¡Qué lindonas! Dijo Mamá Pava. Y Mamá Pata, ay, orgullosa. Y así fueron presentando a los demás animales de la granja hasta que se encontraron
con Papagayo. Sí, él en cuanto vio a mamá Pata, le dijo, no me diga nada. Acabo de abrir el amanecer porque usted sabe que yo soy responsable aquí en la granja y ya sé cómo se llaman sus hijas porque a mí la noticia me llega enseguida. La primera se llama Pata, la segunda Pata Pata y la tercera Pata Pata Pata. Y mamá Pata, y orgullosa que hasta Papagayo conocía a sus hijas, feliz. Pero bueno, en aquellos recorridos siempre hay un pero en todos los cuentos. A mamá Pata se le pegó una garrapata en la pata y ella trataba de quitarse la garrapata que tenía pegada en la pata, pero a pesar de todo su esfuerzo, la garrapata seguía pegada en la pata de mamá Pata, así que no le quedó otra alternativa que llamar a su primera hija. Pata. Pata vino de lo más dispuesta a ayudar a su mamá Pata a quitarle la garrapata que tenía pegada en la pata, pero a pesar de todo el esfuerzo con la garrapata que estaba pegada en la pata de mamá Pata, óigame, no fue posible quitarle la garrapata a mamá Pata. Así que ella un poco desesperadita ya llamó a su segunda hija, Pata Pata. Esta llegó también muy dispuesta porque le preocupaba la situación que tenía mamá Pata con la garrapata que tenía pegada en la pata, pero a pesar de todo el esfuerzo por quitar la garrapata que estaba pegada en la pata de mamá Pata, óigame, aquella garrapata estaba bien pegada a la pata de mamá Pata y no había forma de quitarla. Y mamá Pata casi ya en un grito llamó a su tercera hija, que era muy fuerte, pero también muy inteligente. Y ella pensó, sola no pudo ni Pata Pata tampoco. A lo mejor entre las tres, sí, unidas. Y eso hizo, llamó a su hermanita Pata, a su segunda hermana Pata Pata y ella Pata Pata. Intentaron entre las tres arrancarle la garrapata que mamá Pata tenía pegada en la patilla. Y alaron y la arrancaron y la lanzaron por el aire. Y la garrapata voló hasta que chocó contra un árbol. ¿Y sabes lo que pasó? No, pues la garrapata estiró la pata. Bravísimo, maestro, Dios mío. Yo no sé cómo puedo contener, no sé dónde caben tantas patas en una sola oración. Es una historia que a los niños les encanta, porque además, cuando uno le presenta cada uno de los personajes, ya ellos solitos, cuando uno le dice, y llamó a su primera hija que se llama, y ellos te dicen, Pata. Y se crea esto de lo lúdico, del juego con el público. Dice Ana Rosa Pérez, quien es parte del taller, ¿qué importancia tiene en la narración oral captar la atención del público desde el inicio? Eso es vital. Y uno tiene que lograr, como en la pesquería, que la carnada sea perfecta. Ese es el inicio, eso es lo que arranca todo. Si eso funciona mal, es difícil después lograr timonear la situación. Tiene que arrancar bien, desde el primer momento. Creo la tensión, creo el misterio, como dijeron ahorita, y ese es el gancho para que el espectáculo funcione. Si no logramos que el público concentre la atención en usted, es difícil. Claro, en ese mismo sentido pregunta Belkis Marte, ¿cómo se puede recuperar el público cuando se siente que se ha perdido o que lo estamos perdiendo? Para recuperar al público cuando uno siente que lo está perdiendo es difícil. Porque entonces uno anímicamente se va sintiendo como desesperado. Hay que lograr una tranquilidad enorme que hasta a mí me cuesta, a pesar de los años. Es terrible. A veces hay públicos que te presionan mucho. A veces hay circunstancias que te presionan mucho. Personales, artísticas y en sentido general. Y entonces es complicado, pero lo que hay que lograr es serenidad. Mucha serenidad y tratar de continuar con la historia, pero lo más sereno posible, lo más tranquilo, porque si uno se violenta, cambia la energía. Y si cambias la energía, entonces sí pierdes totalmente al público. Cuentan que un rayo de luna enamorado descendió hasta la tierra para fecundar el vientre de una mujer que dormía en la noche de los tiempos. Y de aquella unión nació una niña hermosa, cual princesa salida de algún libro de cuentos. Luego, cansada, la mujer de los cabellos oscuros regresó sobre sus pasos para recoger el fatídico signo que había dejado oculto a la entrada del recinto. Y guadaña al hombro, maldiciendo de su triste encomienda, la muerte,
se fue. Maestro, lástima que no podemos dar una ovación como quisiéramos aquí, de aplausos cada uno al mismo tiempo. De verdad que fascinado. Y esas son las gracias más lindas para los artistas. Nos encanta. Esto, por ejemplo, es lo que nos hace las cosas virtuales. Vamos a tener que grabar aplausos para uno sentirse feliz y cargando las pilas de energía. Esas son las gracias para los artistas. Maestro, aquí tengo un libro conocidísimo del ilustre Marcio Veloz Maggiolo, ¿De dónde vino la gente? Ah, sí. Este es un libro muy bien conocido por casi todo el que está acá y que guarda una historia muy peculiar que quiero que sea el propio Usmel que la comparta con usted y con nosotros. Así mismo es, que lo comparta. Adelante, maestro. Bueno, es una cosa muy interesante porque Octavio me va a corregir a mí, como siempre, porque fue mi maestro también. Pero el primer espectáculo de narración oral que Octavio y yo compartimos en el Instituto Cubano del Libro, Palacio del Segundo Cabo, allá en La Habana Vieja, fue ese libro, ¿De dónde vino la gente? Lo compartimos junto él, Octavio Pino, Roberto Salas y yo. Y para mí fue un gran reto pararme al lado de Octavio Pino a contar ese cuento, esa novela para niños. Y Yo ahora creo que está recién muerto el maestro... para que te interrumpa, yo creo que eres modesto, porque tú eras ya un señor de las tablas y un buen actor que estabas gestionando la narración oral, pero tenías todo amarrado bien del arte escénico desde el actor que eras excelente. Así que no me seas tan humilde, que el reto era, pero no tanto. Usted era un señor actor. Pero yo quise en este momento recordarte este libro y traerlo porque esos fueron buenos momentos y me gustaría que un poco tocaras ese paso de nuestro andar por el Palacio del Segundo Cabo. Mira, eso fue como un encargo del instituto. Querían celebrar una fecha determinada, no recuerdo bien todos los detalles. Y entonces se creó la idea de este espectáculo. Le dieron la novela y la novela la convertimos en 3 momentos para 3 narradores. Alguien que abriera, alguien que fuera el centro del meollo del espectáculo y alguien que cerrara el espectáculo. Y eso fue lo que hicimos. Escoger las ideas esenciales, los sucesos más importantes de la novela y convertirlo en un espectáculo. Porque cuando hablamos a veces de contar una historia, recuerden que estamos haciendo una versión. El narrador oral hace su versión. Y eso fue lo que hicimos. Y esa historia se repitió varias veces. Y de ahí me vino la idea de crear una peña después, durante 15 años, que primero estuvo en la librería Ver Santa María, donde se contaban historias de autores y se promovían los cuentos. Y comenzó todo ahí. Con ese espectáculo comenzó esto de hacer espectáculos a 2, 3, 4, 5 manos. Muy bien. Y una estructura teatral, crear un espectáculo de narración oral. Gracias a ti también. Y a Roberto. Bueno, gracias Usmel, maestro Octavio, de verdad. Queda poco tiempo y quiero contar esa última historia. Sí, por favor, yo quiero que nos demos este regalo. Aquí les dejo nuevamente con uno de los narradores más importantes de Latinoamérica y un tremendo ser humano que hemos conocido aquí. Con una probadita más, con una ñapa, Octavio Pino. Su atención, niñas y niños, porque va a comenzar el cuento de Lele Chacumbele y el piano de Lele Chacumbele y la rana de Lele Chacumbele y la casa con piano y con ranas de Lele Chacumbele. Y si una niña o un niño se levantan de mal humor cuando escuchan aquella música, los niños se estremecen, dan pasitos de baile y cantando se van para sus obligaciones con una conguita que no sé si les he contado, cubanísima, y que dice así: 1, 2 y 3, qué paso más chévere, qué paso más chévere,
el de mi conga es. Y 1, 2 y 3, qué paso más chévere, qué paso más chévere, el de mi conga es. Pero lo es genuino, lo es en los comentarios y bueno, todo el mundo corrobora acá. Bueno, vemos ahí en pantalla con las palmas a todo el mundo. Muchas gracias. De verdad que genuino. Estamos viendo todo lo que usted ha venido explicando también. Mira cómo cada uno se anima y abre sus cámaras. Lo podemos hacer todos. Así que es un aplauso genuino. De verdad para el maestro por Bravo, bravo. Gracias. Ustedes me han oral, cuento,